Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu augusto Señor. Buenos días, hermanos y hermanas. Dios los bendiga. Espero que se encuentren bien. La semana pasada comenzamos esta serie de mensajes, de enseñanzas que encontrábamos prudente y necesario que pudiésemos reflexionarlas, pensarlas, ¿no? Meditar sobre ellas, meditar sobre cómo deberá ser nuestro retorno aquí al edificio cuando nos congreguemos físicamente, ¿no es cierto? Y dijimos que íbamos a ir mirando algunos mensajes, viendo un paso a paso con precaución para poder animarnos y para poder también, de cierta manera, poder regresar diferentes, porque la realidad es que va a ser todo diferente, ¿no? La semana pasada, en el primer paso, nos dijo que lo principal en este desconfinamiento congregacional, espiritual, ¿no? Es revisar nuestras actitudes hacia Dios. Eso vimos la semana pasada, ¿no? El primer paso se llamaba así, actitudes hacia Dios. Él nos mostró ese paso, nos decía cuál era la manera que podíamos hacer, cuál era la manera o cuáles eran las actitudes que nosotros debíamos tener hacia Dios en este desconfinamiento congregacional, de regreso a juntarnos, a reunirnos aquí en este edificio, en este templo. Y dijimos que debíamos tener una actitud de amor hacia Dios. Luego dijimos que deberíamos tener una actitud de fe y de confianza hacia Dios. Y también dijimos que debíamos tener una actitud de obediencia. Y por último, hablamos, si es que recuerdan, que debíamos tener una actitud de agradecimiento al Señor. Esta semana vamos a observaremos el segundo paso de esta serie. Paso a paso regresamos. Y este segundo paso de este protocolo, ¿no es cierto? Una especie de protocolo, una especie de cómo debe ser nuestra conducta sincera, ¿no? Para manejar, para conducir el regreso aquí a nuestra congregación físicamente, ¿no? Pero la idea de poder regresar a la congregación, de reunirnos acá, es que sea de una manera en donde podamos venir de manera segura y espiritualmente sanos. Así que este segundo paso se llama, y vamos a mirar ella, segundo paso, actitudes hacia mi persona. Actitudes hacia mi persona. Es el segundo paso que vamos a estar revisando en esta mañana, en este tiempo. Así que veamos qué actitudes debo tener o debo poseer hacia mi persona, hacia mí mismo. Dijimos primeramente que debíamos, el primer paso, tener ciertas actitudes hacia Dios. Y este segundo paso, muy importante, son las actitudes que debo tener hacia mi persona, hacia mí mismo. Y vamos a ver entonces algunas actitudes que yo debo tener, poseer hacia mi persona. Este mensaje tiene que ver un poco con una introspección, ¿no? Como cómo estoy yo, cuáles son mis actitudes y cuáles son las actitudes que entonces debemos tener cada uno de nosotros. La primera actitud que debes tener entonces hacia tu persona es que, número uno, que debes tener una actitud de humildad. Una actitud de humildad. Vamos a ir al texto bíblico y vamos a mirar en el libro de Isaías. El libro de Isaías nos dice en Isaías 6:9, Isaías 64:8 dice: a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú eres el alfarero. Todos somos obra de tu mano. Isaías, al final de su libro, nos dice esta linda expresión, ¿no? Y la dice con precisión. Dice, le habla al Señor, dice, y Isaías le dice algo que en el Nuevo Testamento va a ser muy común: tú eres nuestro Padre y nosotros somos el barro, tú eres el maestro alfarero. Muchas veces probablemente hemos escuchado esa metáfora. Lo que podemos decir, hermano, es que la base de la humildad
la base de la humildad es nuestra propia ubicación. La base de la humildad es saber ubicarse, en el sentido de que debemos saber quiénes somos y debemos saber también quiénes son los otros, quiénes nos superan en ese sentido. Saber cuál es nuestra ubicación espiritual y del carácter en la vida. Siempre habrá alguien más grande, más experimentado y mejor que nosotros. Pero también debemos saber que siempre arriba esa lista, siempre arriba nosotros, más allá que siempre va a haber alguien más experimentado, ¿no es cierto?, más grande que nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos saber ubicarnos en ese sentido, ser humilde y reconocer aquello. Pero arriba de todo eso, ¿no?, arriba de esa lista, ¿no es cierto?, está nuestro buen Padre, Dios, ¿no?, nuestro Creador, nuestro Salvador, quien es el que está arriba. Entonces ahí tiene que ver mucho esa actitud de humildad, saber ubicarme, saber dónde estoy yo, ¿no? Dicho entonces esto, debemos entender que la humildad genuina no es la negación absurda de lo que somos y de lo que hemos logrado, porque definitivamente la humildad no es sinónimo de humillación. A veces se confunde, pero no debemos hacerlo. Esta actitud de humildad es más bien, o la humildad es más bien una especie de antídoto, ¿no?, que nos permite evitar, en muchos casos, la presunción de que todo lo que hemos logrado, de que todo lo que hemos ganado es por puros méritos personales, por nuestros propios méritos, por mis propios méritos, sin estar atentos, sin entender en primer lugar que es Dios quien me ha permitido y me ha bendecido en poder tener y conceder. Él me ha dado las oportunidades en la vida para disfrutar y para compartirlas. Y con respecto a esta actitud de humildad que nosotros debemos tener en esta introspección que debemos hacer nosotros, cada uno como persona, el mejor ejemplo de una verdadera humildad es nuestro propio Señor Jesucristo, ¿no? El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 8 algo que nos puede poner como ejemplo de esto, ¿no? Dice el verso 8, dice... el verso 9, dice: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza se hagan o llegaran a ser ricos. En Jesús podemos aprender, hermano, la humildad, ¿no? Aprender esa humildad verdadera, sincera que Él tiene, ¿no? La humildad que Jesús nos enseña provee al alma la capacidad de poder entregar todo para el enriquecimiento de todos. Esa es la verdadera humildad, el que seamos capaces de entregar todo por el bien del próximo, por que el otro sea rico. Jesús dice que aunque siendo rico se hizo pobre, ¿no? Y nuestra actitud debe ser igual. En cambio, sabemos que la soberbia viene de una permanente lucha por ocupar muchas veces un lugar preeminente, sin importar el precio que hay que pagar. A todos aquellos que haya que dejar en el camino con el fin de tenerlo todo para uno mismo. Eso es muy humano, muchas veces lo hacemos inconscientemente, y es lo que nosotros debemos cambiar en esta actitud, ¿no? Nosotros, hermanos, no estamos de paso por este mundo para ser soberbios, sino que al contrario, estamos en esta tierra para que con humildad seamos de bendición para otros, para los demás, con nuestra propia persona y con los recursos que podamos tener a la mano. Así que, hermano, hermana, en este primer punto de las actitudes que yo debo tener hacia mi propia persona, la primera actitud es la de humildad. Es necesario que te mires, es necesario que nos miremos hacia cada uno, hacia nuestro interior y revisemos cómo está esta actitud de humildad, que debe ser sencilla, ¿no es cierto?, como el Señor Jesucristo. Necesitamos, hermanos, regresar a congregarnos mucho más humilde, mucho más sencillo que antes. Eso es la verdad. Así debemos regresar una vez que nos volvamos a juntar. La segunda actitud que debes tener hacia tu persona es tener una actitud de aprendizaje. Tener una actitud de aprendizaje. Acompáñenme, si ustedes quieren, al libro de los Proverbios,
al libro de los Proverbios 4, versos 7 y 9, y vamos a leer el 13 también. Dice, Proverbios 4, 7 y 9, dice, la sabiduría es lo primero, adquiere sabiduría. Por sobre todas las cosas adquiere discernimiento. Estima la sabiduría y ella te exaltará. Abrázala y ella te honrará. Te pondrá en la cabeza una hermosa diadema. Te obsequiará una bella corona. Y el 13 dice, aférrate a la instrucción. No la dejes escapar. Cuídala bien, que ella es tu vida. Si hay una cualidad o una actitud que nos puede ayudar, que te puede ayudar en este paso, ¿no? de las actitudes que nosotros debemos tener hacia nuestra propia persona, pero también nos puede ayudar en cada área de nuestra vida, es tener una conducta de aprendizaje, una actitud de aprendizaje. En otras palabras, nosotros debemos ser enseñables, tú debes ser enseñable, y esa es la actitud de aprendizaje, que seamos capaces de ser personas, ¿no? Enseñables. Para ser enseñables, no tienes que ser el más inteligente, no se necesita ser el más inteligente, el más preparado, sino que para ser enseñable, para tener una actitud de aprendizaje, necesitamos estar dispuestos a aprender de cualquier situación, siempre atentos de que de todo podemos edificarnos y aprender, ¿no? Esta característica, hermanos, es fundamental para cada uno de nosotros. En cada una de las áreas en que te desarrolles, en tu trabajo, con tu familia, como estudiante, como esposo, como esposa, ¿no es cierto? También para nosotros como cristianos y la función que cada uno de nosotros ejerce o desarrolla en la comunidad aquí en Providencia. Aquellos que se dejan enseñar, ¿verdad? Conocen su necesidad de crecer. Yo me dejo enseñar porque sé que necesito crecer. Y soy enseñable y aprendo porque tengo una necesidad y la conozco, ¿no? Y de esa manera siempre el que es enseñable siempre puede aprender algo más de los demás. Y esa es la actitud de tener una actitud de aprendizaje. El Proverbios 18:15 también nos dice algo con respecto a esta actitud de aprendizaje, el que nosotros debemos ser enseñables. Y dice que el de corazón prudente adquiere conocimiento y los oídos de los sabios procuran hallarlo. El texto nos dice eso, ¿no? Que cuando tenemos esa actitud de aprendizaje, esa actitud de ser enseñable, nuestra actitud también es, según el proverbio, dice que es sabio si nosotros buscamos aprendizaje. O sea, no solo basta con tener esta actitud de aprendizaje, sino que debemos ir en búsqueda de escucharla, de buscarla, ¿no? Hay que ser proactivo en el aprendizaje y siempre estamos aprendiendo. Los orgullosos muchas veces piensan que saben más que los demás y que por eso no necesitan seguir aprendiendo. Eso lo vemos siempre en este mundo. Pero si hay algo que debemos saber en este paso, es la necesidad de tener una actitud de aprendizaje. Debe ser una persona que busque, hermanos, aprender, que busque aprender, que debe ser enseñable en tu actitud, en tu carácter, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo ser yo una persona que pueda desarrollar esta actitud de aprendizaje? ¿Cómo puedo ser yo enseñable? Bueno, primeramente orando al Señor. Lo segundo que podríamos decir, teniendo conocimiento de tus debilidades, saber y reconocer que tenemos puntos ciegos, ¿no es cierto?, en nuestra vida, en nuestra sabiduría. Como dice Santiago 1:9, ¿no? Debes ser tardo para hablar y pronto para oír. Debemos ser dueños de nuestras propias fallas. Debes saber cuáles son tus debilidades, tus fallas, ¿no? Y ponerla a disposición para ser corregida. Y por último, muy importante, que está ligado al primer punto, es que debes considerar a los demás antes que a ti mismo, como dice Filipenses 2, ¿no es cierto? Filipenses 2. No soy yo, es el otro. En esta actitud de aprendizaje tiene que ver mucho también la humildad, ¿verdad? Al saber estar ubicado para yo poder ser enseñable. Como decía Isaías, ¿no? Para ser
nuestro Padre, ¿no es cierto?, que es el gran alfarero y nosotros ser enseñable, amoldable, como dice, como el jarro de barro, ¿no? Así que hermanos y hermanas, la sabiduría no viene por accidente, debemos perseguirla con todo nuestro corazón. Y la mejor manera de conseguirla es aprendiendo, teniendo actitudes de uno que se deja enseñar. Esa es la verdad. Debemos ser enseñables. La tercera actitud, hermano, que debes tener hacia tu persona, ¿no es cierto? Estamos hablando de aquellos, ¿no? ¿Cuál es el segundo paso? Son actitudes hacia mi persona. Entonces, la tercera actitud que debes tener hacia tu persona es tener una actitud de honestidad. El Salmo, vamos a ir a leer el Salmo, hermano. Salmo 15, vamos a leer aquí lo que nos dice el Salmo 15, ¿no es cierto? Y el Salmo 15 nos dice, versos 1 y 2, dice: ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, honesto, que practica la justicia y de corazón dice la verdad. La honestidad, hermanos, es una gran política que distingue a cualquier hombre o mujer en la presencia de Dios y a cualquier hombre o mujer cristiana. La honestidad es una luz, un brillo, ¿no? Una distinción especial que debe tener cualquier hijo de Dios. David en el Salmo dice que pregunta, ¿no? ¿Quién habitará? ¿Quién puede habitar en tu santuario? Y el Salmo mismo responde en el verso 2 que ¿quién puede habituar en la presencia del Señor? Dice, solo el de conducta intachable, depende de la versión, la persona honesta, íntegra, todos sinónimos. Tener una actitud honesta, íntegra, en todo momento es la meta de cada cristiano, hermano. Si nosotros queremos estar en la presencia del Señor, si nosotros realmente amamos al Señor, nosotros debemos ser honestos y íntegros en todo momento. En todo momento. Por la misma razón, es necesario que periódicamente examinemos constantemente nuestra honestidad, nuestra integridad, nuestra bondad. Debemos preguntarnos muy periódicamente, ¿soy digno de confianza? ¿Soy honorable en todos mis asuntos? ¿Mis palabras suenan verdaderas? ¿Mis pensamientos, mis palabras internas, mi yo, también es lo mismo que piensa o dice mi yo externo? ¿Hablo la verdad en amor? ¿O a veces mi amor es falso? ¿Tuerzo los hechos para enfatizar algo? La verdad que sí, la respuesta probablemente es que sea que sí, todos necesitamos cada día ser más honestos. Y si nuestra dificultad es que tenemos que mejorar nuestra honradez, nuestra honestidad, nuestra integridad, entonces debemos dirigirnos a nuestro Señor con toda confianza en lo que nos dicen los salmos, ¿no? Y pedirle que nos perdone y que nos dé un corazón mucho más honesto, ¿no? Para que la veracidad, ¿no es cierto?, se convierta en una parte esencial de nuestra naturaleza. Así que, hermano, en esta actitud de la honestidad también tenemos un ejemplo en el Nuevo Testamento, en la carta de Tito. Y Tito 2 dice lo siguiente, lo vamos a leer, Tito 2, 8, ¿no? Y aquí está Pablo hablándole a Tito y enseñándole, edificándole y dándole consejo a él como hermano, como un hijo espiritual, ¿no es cierto? Y el verso 8 dice lo siguiente: al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo, disciplinado, honrado. Debe apegarse, ¿no es cierto? Debe apegarse. Así que Pablo no está diciendo acá, le está diciendo, nos anima Pablo, ¿no? En todo, nos anima en
que en todos nosotros debemos ser honrados, sensatos, ¿no? Que seamos ejemplos de cómo hacer el bien. Nos enseña que lo hagamos con toda pureza, con toda honestidad, con toda dignidad, hablando de una manera sana, de manera que nadie nos pueda condenar. Así que, hermanos, debemos de vivir de tal modo que cuando los demás piensen en la honestidad, cuando los demás piensen en alguien íntegro, ojalá te recuerden a ti. Mira qué bonito, qué hermoso, ¿no? Cuando alguien piense en una persona honesta, cuando en tu entorno alguien piense en una persona honesta, íntegra, pucha, digan, mira, esta persona es una persona, ahí hay un modelo, ahí hay una luz, ahí hay un brillo, ¿no? Y nosotros debemos lograr, esa es nuestra meta. Así que, hermanos, en este tiempo que nos preparamos paso a paso a regresar, a reunirnos físicamente aquí en este edificio, debemos entender que congregarnos nuevamente en nuestro edificio debe ir acompañado y respaldado por las actitudes hacia tu propia persona, hacia ti mismo. Ese es el segundo paso. Luego que en el mensaje anterior, en este primer paso, ¿no es cierto?, miramos cuáles eran las actitudes correctas hacia Dios. Este segundo paso, miramos cuáles deben ser algunas actitudes correctas hacia mi propia persona. Nuestra relación y nuestra vida cristiana tiene mucho que ver con eso. Los propósitos los propósitos, ¿no es cierto?, y la visión y misión de la iglesia, lo hemos visto eso, ¿no? Nuestra relación con Dios, cuáles son nuestras actitudes con Dios. Y luego lo más importante es cómo estoy yo en mi relación con Dios, cuáles son mis actitudes. Pero para poder yo tener buenas actitudes con Dios, yo debo tener buenas actitudes conmigo mismo, hacia mi propia persona. Y debo hacer un trabajo de introspección y saber cómo están mis actitudes para poder desarrollarme. Las actitudes o conductas que tengas hacia tu persona son relevantes, hermano, en tu relación con el Señor y también con el prójimo. Por eso, al pensar en volver a reunirnos físicamente, debes tener muy en cuenta este segundo paso, que te ayudará a regresar de una manera más sana y segura espiritualmente. Así que, para que recordemos, hermano, este segundo paso, actitudes hacia mi persona. Recuerda tener una actitud de humildad, tener una actitud de aprendizaje, de ser enseñable, y tener una actitud de honestidad. Si lo hacemos, iremos poco a poco, ¿verdad?, transitando paso a paso a cuando el Señor disponga y el Dios quiera y las autoridades lo permitan, poder llegar a reunirnos acá con mucho mejor ánimo y de una manera mucho más fortalecida espiritualmente que lo que hacíamos hace 6 u 8 meses. Así que animémonos, hermanos. Cada día practiquemos eso en nuestras casas, en nuestros trabajos, ahora que estamos empezando a salir, ¿no? Miremos nuestra persona, mirémonos hacia adentro, preguntémonos, ¿cómo está mi humildad? Preguntémonos, ¿soy enseñable? ¿Necesito aprender algo más? ¿Soy honesto? ¿Soy honrado? ¿Soy íntegro? Esas son las actitudes hacia mi persona, hacia tu persona. Oremos. Padre amado, Señor nuestro, te alabamos y te adoramos, Señor. Gracias por este tiempo, querido Padre. Te adoramos, Señor, y te queremos dar gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias por enseñarnos cada día, Señor, que debemos ser mejores personas, Padre. Te pedimos, Padre amado, en este tiempo que nos ayude a tener mejores actitudes hacia nuestra persona, Señor. Ayúdanos a ser más humildes, Padre, ayúdanos a ser como el Señor Jesucristo lo es, ¿no es cierto, Señor? Que a pesar de que fue rico, Él se hizo pobre para los demás. Ayúdanos a hacernos pobres para los demás, Señor. Ayúdanos también a tener una actitud de aprendizaje. Ayúdanos a ser enseñables como el barro, Señor. Y que otros nos amolden, que tú seas nuestro alfarero, querido Padre. Y ayúdanos también, Señor, a ser honestos en todo momento, para que todos hablen bien de tus hijos, Señor. Te amamos, te adoramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Dios los bendiga, hermanos. Que estén súper bien. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti.